¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a seguir desarrollando el área de comunicación. Quien te saluda es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy se refiere a los géneros literarios. El propósito de nuestra sesión es clasificar las obras literarias según su género a partir de la información presentada. Empecemos entonces. ¿Qué son los géneros literarios? El mundo va avanzando, todo cambia, muta, se transforma. La literatura permanece fluyendo en las distintas épocas. La necesidad de transmitir sueños, angustias, penas, amores, alegrías de hombres y mujeres sigue dándole vigencia. Desde tiempos remotos se buscó la forma de estudiar tal fenómeno. Así lo hizo el filósofo griego Aristóteles con su libro Poética, uno de los primeros intentos por clasificar la literatura. La clasificación en géneros nos ayudará a conocer sus distintas formas. ¿Qué es un género literario? Pues bien, un género literario vienen a ser los distintos grupos o categorías para clasificar las obras. De modo clásico, Aristóteles nos dice que son tres: el género lírico, épico y dramático. Los géneros literarios son las distintas variedades de obras literarias, agrupadas por características comunes, según el asunto, la forma o la actitud del autor. Aristóteles los ha clasificado, como ya te mencioné, en tres grupos: épico, lírico y dramático. Sin embargo, el día de hoy contamos con 5 géneros que ya vamos a mencionar. ¿Qué es el género épico? El género épico es el primer género literario occidental. Surgió en la Edad Antigua y está muy íntimamente ligada a las formas de la mitología. Su afán es narrar grandes sucesos heroicos y religiosos, como los que ustedes pueden ver, ¿no? En el caso de la Ilíada, por ejemplo, un suceso heroico viene a ser la lucha de los troyanos y los griegos. Tiene una mirada donde engrandece a los héroes y sus hazañas. Por ejemplo, en el caso de la Ilíada estamos hablando de Aquiles. Y sobre todo que el género épico, aunque narra, se manifiesta en versos. ¿Cuáles son las especies del género épico? La primera de ellas viene a ser la epopeya. En este caso, la epopeya va a contar las hazañas que se dieron en la Edad Antigua. Sus personajes son dioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más destacadas vamos a tener la Odisea, la Ilíada, ambas obras de Homero, y la Eneida de Virgilio. En segundo lugar, vamos a tener también la especie denominada cantar de gesta. En este caso, esta especie cuenta las hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo. En este caso van a destacar, por ejemplo, el cantar del Mío Cid en España, el cantar de los Nibelungos en Alemania, el cantar de Roldán en Francia y Beowulf. En tercer lugar vamos a tener la especie denominada poema épico. El poema épico narra las hazañas de un héroe, quien generalmente es un conquistador, pues busca exaltar o engrandecer a un pueblo. Así tenemos, por ejemplo, Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, o también tenemos la obra Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Pasemos al siguiente género. Género lírico.
El género lírico es el género más subjetivo y emocional. El poeta, en este caso, va a expresar sus vivencias desde una perspectiva sentimentalista. La expresión habitual del género lírico va a ser el poema. Aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso, hay también textos líricos que van en prosa, lo que se denomina prosa poética. El género lírico también cuenta con sus especies. Las más conocidas son la oda, que es un poema que tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto; la elegía, que es un poema melancólico producido por la muerte de un ser querido; la égloga, que es un poema de carácter bucólico, campestre, y tiene como tema la naturaleza; la sátira, que es un poema mordaz o burlesco; y también tenemos el madrigal, que es una composición poética generalmente muy corta de contenido idílico o amoroso. Si mencionamos algunos ejemplos, vamos a tener a Pablo Neruda con su Oda a la cebolla. En el caso de las églogas, el personaje más reconocido es Garcilaso de la Vega, con Salicio y Nemoroso. También vamos a tener a las coplas a la muerte de su padre, por Jorge Manrique. Y en el caso de la sátira vamos a tener el poema La nariz, ¿no?, dedicado de Quevedo hacia Góngora. Hay que tener en cuenta que en el género lírico también podemos tener la clasificación de las composiciones mayores y menores. En las composiciones mayores vamos a tener el himno, la oda, la epístola, la sátira, elegía, égloga, canción y epigrama. En el caso de las composiciones menores tenemos el madrigal, la letrilla, la balada, el epitafio y el villancico. Pasemos ahora al género dramático. El género dramático es la representación de una obra que se desarrolla frente a un público. Se realiza mediante la participación de actores que deben expresarla y representarla con todas las características de la realidad. ¿Cuáles son las especies del género dramático? En primer lugar, vamos a tener a la tragedia. Si se llama así es porque el desenlace final de las obras es catastrófico y los personajes mueren o sufren dolores incomparables al enfrentarse sin éxito a su destino. Tenemos, por citar, por ejemplo, a Romeo y Julieta, Hamlet, ambas obras de William Shakespeare, y también tenemos Edipo Rey, de Sófocles. Otra de las especies del género dramático es la comedia. En esta especie predomina lo gracioso y lo jocoso. Se representan supuestos conflictos, situaciones falsas o personajes ridículos. La acción se resuelve casi siempre con un desenlace feliz. En este caso vamos a tener como ejemplo a Ñacatita de Manuel Asencio Segura en el Perú, El Tartufo de Molière y también El enfermo imaginario del mismo autor. También vamos a tener como especie dramática a lo que se llama el drama, que viene a ser la expresión más fiel de la vida, al presentar acciones en las cuales los elementos dolorosos se van a mezclar con otros que son alegres y festivos. Ahora, también tenemos que recordar que las especies dramáticas se clasifican en géneros mayores y subgéneros dramáticos menores. En el caso de las especies mayores vamos a tener la tragedia, la comedia y el drama, los que ya hemos mencionado. En el caso de los subgéneros dramáticos menores también vamos a tener el autosacramental, donde hay personajes alegóricos; el sainete, que es una pieza dramática jocosa en un solo acto y es de carácter popular; el entremés, que también es cómico; la farsa, que es cómico y satírico, que se originó durante el teatro griego;
la ópera, que es cantada y de tema trágico, y el melodrama, ¿no? Obra de escaso interés literario en la que suele actuar la división de los personajes en moralmente buenos y malos. Actualmente, también vamos a hablar del género narrativo. El género narrativo es donde se relatan historias, acontecimientos o hechos a través de un narrador. Se compone en prosa y su extensión permite construir personajes, ambientes y escenas. Entre sus especies más conocidas se encuentran las novelas y los cuentos. En el caso del Perú, uno de nuestros mayores representantes es Julio Ramón Ribeiro, con su libro de cuentos La palabra del mudo. Bien, en este caso vamos a tener especies mayores como la novela, que es una narración de mayor extensión en la que se cuenta una historia con un mayor número de personajes. Su estructura y concepción es muy variable y compleja, a comparación del cuento, ¿no? El cuento es una narración breve en torno a una situación única y compuesta por pocos personajes. Se caracteriza por su final sorprendente o efectista. También vamos a tener a las leyendas, que son relatos en los que se narra como real un suceso extraordinario y que surgen para explicar lo inexplicable o el origen de un personaje que será importante en un relato legendario. Para darle ese tono de realidad, estos relatos se sitúan en lugares y tiempos precisos. Además, vamos a tener los mitos. Los mitos van muy relacionados con las leyendas. Son un tipo de relato que trata de explicar misterios relativos al origen del mundo, de los seres humanos, de la naturaleza o de lo inexplicable. Para ello, cada pueblo o cultura elabora sus propias historias y el conjunto de mitos forman la mitología de cada cultura. Las especies menores vienen a ser el romance, que va en verso, el apólogo, que puede ir en prosa o en verso, y la fábula, que también puede ir en verso o en prosa. Bien, y por último vamos a tener el género expositivo. El género expositivo, que no se funda en la creación de historias, sino más bien en la opinión personal del autor sobre distintas formas del conocimiento, trata sobre arte, filosofía, historia, deporte, música. Su característica es exponer y argumentar. En este caso es necesario un dominio extenso del tema. El género expositivo tuvo su origen en los ensayos del francés Montaigne, ¿no? Uno de los ejemplos más sobresalientes en el Perú vienen a ser los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Muy bien, vamos a pasar ahora al desarrollo de nuestros ejercicios.